Iji Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Iji Bar Historia, donde el pasado cobra vida. Roma República. Roma comenzó como una pequeña ciudad-estado, situada a orillas del río Tíber, rodeada de colinas estratégicas que le daban ventaja defensiva y la protegían de invasiones. Sus vecinos incluían pueblos etruscos, sabinos y latinos, con quienes Roma mantuvo una relación de conflictos y alianzas que modelaron su desarrollo temprano. Según la tradición, la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. y durante sus primeros siglos se mantuvo bajo monarquía, gobernada por reyes que combinaban funciones políticas y religiosas. En el 509 a.C., tras la expulsión del último rey, Roma instauró la República, un sistema político basado en un delicado equilibrio entre el Senado, las asambleas populares y los magistrados. El Senado, compuesto mayoritariamente por patricios, controlaba la política exterior, las finanzas y las decisiones de guerra. Las asambleas, en cambio, permitían la participación de los ciudadanos, principalmente hombres libres, en votaciones sobre leyes y elección de magistrados. Los magistrados, incluyendo los cónsules, ejercían el poder ejecutivo y tenían responsabilidades judiciales y militares. Este sistema buscaba evitar la concentración de poder y garantizar que distintos sectores de la sociedad tuvieran voz. Aunque las tensiones entre patricios y plebeyos fueron constantes. Los plebeyos, que inicialmente carecían de derechos políticos significativos, lucharon por obtener representación. Surgieron figuras como los tribunos de la plebe, encargados de proteger sus intereses y vetar decisiones injustas del Senado. Las leyes escritas, como la Ley de las 12 Tablas, surgieron para equilibrar la justicia y garantizar transparencia en los juicios y procedimientos legales. Estas primeras leyes constituyeron la base del derecho romano y mostraron un avance notable en organización social y administrativa. Roma comenzó su expansión en la península itálica mediante alianzas estratégicas y campañas militares. La diplomacia y la formación de colonias permitieron a Roma consolidar su poder sin necesidad de enfrentamientos directos en muchos casos. Sin embargo, los conflictos eran inevitables en los etruscos. Sabinos y samnitas representaban desafíos militares y políticos que Roma supo superar mediante disciplina, estrategia y adaptación constante de sus legiones. Estas victorias iniciales sentaron las bases de una estructura militar profesional que sería clave para el crecimiento futuro. La vida cotidiana en Roma reflejaba la estructura social y política. Las familias patricias controlaban gran parte de la riqueza y la tierra, mientras que los plebeyos se dedicaban al comercio, la agricultura y la artesanía. Los mercados, templos y foros eran centros neurálgicos de la ciudad, donde se debatían asuntos políticos, se realizaban transacciones comerciales y se celebraban festividades religiosas. La religión jugaba un papel central. Los dioses protegían la ciudad y sus ciudadanos, y los sacerdotes tenían influencia tanto en la vida espiritual como en la política. Las instituciones republicanas permitieron también el desarrollo de una cultura cívica marcada por el sentido del deber y la disciplina. Los ciudadanos eran conscientes de sus responsabilidades hacia la comunidad y el Estado, y esto se reflejaba en su participación en la milicia y en los cargos públicos. La educación, centrada en la lectura, escritura y retórica, preparaba a las nuevas generaciones para el servicio público y el liderazgo, reforzando la cohesión social y la identidad romana. Durante este periodo, Roma enfrentó numerosos conflictos internos y externos que moldearon su carácter expansionista. Las guerras con pueblos vecinos
no solo extendieron su territorio, sino que también fomentaron la innovación militar, el desarrollo de alianzas estratégicas y la administración eficiente de los recursos conquistados. Cada victoria reforzaba la autoridad del Senado y de los magistrados y establecía precedentes para futuras conquistas. A nivel político, la República sentó las bases de un sistema que combinaría participación ciudadana y control institucional. La alternancia en los cargos públicos, los límites de poder de los magistrados y la supervisión del Senado aseguraron que Roma no cayera en la tiranía de manera inmediata tras la caída de la monarquía. Sin embargo, estas tensiones internas, sumadas a la expansión territorial, prepararon el escenario para futuras crisis que marcarían el fin de la República y el nacimiento del Imperio. Roma República fue en definitiva un periodo de consolidación política, expansión territorial y desarrollo social. Su organización, leyes y disciplina militar crearon la estructura que permitió a Roma crecer hasta convertirse en el centro de un vasto imperio. La influencia de este periodo se percibe no solo en la política y el derecho, sino también en la cultura, la religión y la identidad de Occidente, dejando un legado que perdurará por siglos. Expansión y guerras estratégicas de Roma. Roma, después de consolidar sus instituciones republicanas, entró en un periodo de expansión que transformó por completo su papel en el Mediterráneo. Lo que comenzó como una lucha constante por sobrevivir entre pueblos vecinos terminó convirtiéndose en una serie de campañas que proyectaron a Roma como una potencia regional primero y como un poder mediterráneo después. La clave de esta evolución estuvo en su capacidad para adaptarse, reorganizarse y aprender de cada conflicto. La península itálica fue el primer escenario en el que Roma demostró su capacidad estratégica. Tras dominar paulatinamente los territorios latinos, se enfrentó a pueblos como los etruscos, los volscos, los ecuos y especialmente los samnitas. Las guerras samnitas marcaron un punto decisivo. Roma aprendió a combatir en terrenos montañosos, reorganizó sus legiones y perfeccionó la manipularidad del ejército, una formación revolucionaria que permitía mayor flexibilidad frente a la falange tradicional usada por muchos adversarios. Esta innovación permitió que Roma se adaptara a casi cualquier tipo de batalla y terreno, algo fundamental para su crecimiento posterior. Con el control progresivo de la península, Roma estableció alianzas y acuerdos con las ciudades itálicas. Su estrategia no se basaba únicamente en conquistar, ofrecía ciudadanía parcial, autonomía local o tratados militares en función de cada caso. Este sistema de integración fue una de sus mayores fortalezas. Al convertir a los vencidos en aliados, Roma multiplicó su fuerza militar sin necesidad de ocupar de inmediato sus territorios. La península se transformó en una red de ciudades unidas a Roma por deberes militares y beneficios económicos. Uno de los momentos más importantes de este proceso fue el choque contra Tarento, una ciudad griega del sur de Italia. Tarento, incapaz de frenar el avance romano, llamó en su ayuda a Piro, rey del Epiro Empiro. Llegó con un ejército fuerte, disciplinado y con elefantes de guerra, lo que representaba una novedad en la península. Aunque obtuvo victorias, sus triunfos fueron tan costosos que dieron origen al término victoria pírrica. Roma, por su parte, demostró su impresionante capacidad de recuperación tras cada derrota. Reclutaba nuevos soldados y volvía al campo de batalla. Piro finalmente se retiró, y Roma quedó como la potencia indiscutible de Italia. El triunfo sobre Pirro marcó el inicio de una nueva etapa, el enfrentamiento con Cartago. Cartago era una potencia marítima y comercial asentada en el norte de África, con colonias en Sicilia, Cerdeña, Córcega y la costa ibérica. La rivalidad entre ambas potencias fue inevitable. La Primera Guerra Púnica estalló por el control de Sicilia, y Roma tuvo que construir por primera vez una flota naval completa para competir con la superioridad
marítima cartaginesa. Lo que comenzó como un conflicto local terminó siendo una guerra prolongada de desgaste, en la que Roma aprendió a luchar en el mar y Cartago enfrentó la resistencia de un enemigo inesperadamente persistente. Tras la guerra, Roma obtuvo Sicilia como su primera provincia, marcando el inicio de su expansión más allá de Italia. Esto cambió la mentalidad republicana en Roma. Ya no era solo un conjunto de aliados defensivos, sino un estado que administraba territorios externos, con gobernadores y estructuras fiscales que reforzaron su poder económico. El segundo conflicto con Cartago sería aún más decisivo. Aníbal Barca, uno de los mayores estrategas de la historia, cruzó los Alpes con elefantes de guerra y un ejército multiétnico. En una hazaña sin precedentes, derrotó a Roma en varias batallas, incluyendo Canas, considerada una obra maestra táctica. Sin embargo, Roma demostró una vez más su capacidad de resistencia. Evitó enfrentamientos directos, hostigó las líneas cartaginesas, protegió sus ciudades y finalmente llevó la guerra a África. Escipión el Africano derrotó a Aníbal en la batalla de Zama, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. Esta victoria consolidó a Roma como la mayor potencia del Mediterráneo occidental. Pero la expansión no se detuvo allí. Las guerras macedónicas y los conflictos en Grecia abrieron otra puerta: la influencia romana sobre el mundo helenístico. Macedonia, heredera del imperio de Alejandro Magno, se veía debilitada por disputas internas y luchas regionales. Aunque inicialmente Roma actuó como mediadora, pronto intervino militarmente, asegurando la derrota de Filipo V y más tarde de Perseo. Grecia, que había sido un conjunto de ciudades-estado orgullosas, terminó bajo la influencia romana y finalmente se integró al territorio romano. La expansión continuó hacia Asia Menor. Las guerras contra Mitrídates del Ponto mostraron la capacidad romana para proyectar su poder a largas distancias. Generales como Sila y Pompeyo lideraron campañas que consolidaron la presencia romana en Anatolia, Siria y Judea. En este punto, Roma controlaba prácticamente todo el Mediterráneo, lo que llevó a que los romanos lo llamaran Mare Nostrum, nuestro mar. El crecimiento territorial también trajo cambios internos. Cada nueva provincia significaba riqueza en forma de botines, impuestos y esclavos. Esto generó tensiones sociales, ya que las tierras conquistadas a menudo eran monopolizadas por las élites, dejando a muchos campesinos romanos sin lugar en la economía agrícola. Los Graco intentaron reformas agrarias para corregir estos desequilibrios, pero sus esfuerzos terminaron en conflictos y violencia. La expansión no solo transformó el mapa, sino también la sociedad romana. El ejército, que había sido tradicionalmente ciudadano y temporal, se convirtió en una institución más profesionalizada, con soldados provenientes de provincias y sectores humildes. Generales carismáticos como Mario, Sila, Pompeyo o César ganaron poder político gracias a la lealtad de sus tropas, cambiando para siempre la dinámica de poder en Roma. De este modo, las conquistas externas impulsaron crisis internas que prepararon el terreno para el fin de la República. La expansión romana también influyó en la cultura. El contacto con Grecia trajo filosofía, arte, literatura y ciencia. Los romanos adoptaron y adaptaron elementos de otras culturas, creando una identidad híbrida que caracterizaría al imperio. La arquitectura monumental, los sistemas de carreteras, acueductos, anfiteatros y foros se extendieron por todos los territorios, llevando consigo la marca de Roma en el Mediterráneo. Se convirtió en una red de comercio y comunicación controlada por Roma. El trigo de Egipto, el aceite de Hispania, los vinos de la Galia, la plata de Iberia, los tejidos del cercano Oriente y las manufacturas italianas circulaban sin interrupción gracias a la estabilidad política garantizada por Roma. Esta conectividad generó una economía compleja, eficiente
y sorprendentemente global para su época. Las guerras estratégicas de Roma fueron, en el fondo, el motor de su transformación. Cada conflicto trajo nuevas regiones, nuevos enemigos, nuevas ideas y nuevos desafíos. Roma pasó de ser una ciudad rodeada de pueblos hostiles a convertirse en el poder dominante de todo el Mediterráneo. Sin embargo, la expansión también trajo desigualdad, corrupción y ambición desmedida, que con el tiempo provocarían tensiones irreversibles en el sistema republicano. Este capítulo representa el momento en que Roma dejó de ser una potencia local y se convirtió en un imperio en potencia. Su capacidad de adaptación en el campo de batalla, su habilidad diplomática y su determinación frente a la adversidad fueron sus mayores armas. Pero a la vez, estas conquistas plantaron las semillas de los conflictos internos que narrarán los capítulos siguientes. Transición de la República al Imperio. La República Romana, tras siglos de expansión y conquistas estratégicas, entró en un periodo de tensiones internas que marcarían su transformación hacia un sistema imperial. El crecimiento territorial había generado riquezas considerables, pero también profundas desigualdades sociales y políticas. La estructura republicana, pensada para una ciudad-estado, comenzó a mostrar fisuras ante la magnitud de un poder que abarcaba toda la península itálica y más allá. Uno de los factores determinantes de la crisis fue la concentración de tierras y riqueza en manos de las élites senatoriales. Los pequeños agricultores, que habían sustentado las legiones durante siglos, se vieron desplazados de sus tierras por grandes latifundios administrados por aristócratas. Muchos de ellos emigraron a Roma en busca de trabajo, saturando la ciudad y generando un crecimiento de la pobreza urbana. Esta situación dio lugar a conflictos sociales que provocaron la intervención de tribunos y reformas, como las impulsadas por los hermanos Graco, Tiberio y Cayo. Graco promovieron leyes de redistribución de tierras y de protección a los plebeyos, buscando equilibrar los derechos de los ciudadanos frente al poder de los patricios. Sin embargo, sus reformas encontraron resistencia feroz de las élites y terminaron en violencia política, asesinatos y revueltas. La profesionalización del ejército también contribuyó a la transformación política. Durante las guerras samnitas, púnicas y macedónicas, Roma había reclutado soldados de diferentes regiones y clases sociales, asegurando la lealtad de sus tropas a sus generales más que al Estado mismo. Esto creó una dinámica peligrosa. Líderes militares carismáticos podían acumular poder personal y político mediante la fuerza de sus ejércitos, desafiando la autoridad del Senado. La figura de Cayo Mario fue fundamental en este proceso. Mario reorganizó las legiones, permitió la incorporación de ciudadanos sin tierras y creó un ejército profesional cuya lealtad estaba garantizada por las promesas de botín, pensión y tierras futuras. La acumulación de poder en figuras militares abrió la puerta a las guerras civiles. El enfrentamiento entre Mario y Sila representó el primer gran choque entre facciones armadas que luchaban por controlar Roma y su destino. Sila, al regresar victorioso de las campañas en el este, marchó sobre Roma con sus tropas, una acción que era inconcebible bajo los principios republicanos originales. Su dictadura demostró que la fuerza militar podía superar a las instituciones tradicionales y que la república estaba vulnerable ante hombres con ambición desmedida. Tras la muerte de Sila, Roma entró en un periodo de relativa inestabilidad, marcado por la aparición de nuevos líderes militares y políticos que buscaban consolidar su poder. Pompeyo, Craso y Julio César emergieron como las figuras más importantes de este periodo. La alianza conocida como el Primer Triunvirato permitió, durante un tiempo, equilibrar fuerzas y asegurar la cooperación entre estas figuras, aunque siempre con tensiones subyacentes. Julio César se convirtió en el protagonista central de esta transición. Su carrera militar fue brillante en campañas en la Galia, la conquista de territorios, la disciplina en el ejército y la habilidad estratégica lo convirtieron en un líder con un poder excepcional. Su popularidad entre las tropas y la ciudadanía
lo hizo casi imbatible políticamente. Sin embargo, el Senado, temeroso de su creciente influencia, trató de limitar su poder mediante maniobras legales y amenazas. La decisión de César de cruzar el Rubicón en el 49 a.C. con sus legiones fue un acto simbólico y decisivo. Marcó el inicio de la guerra civil que pondría fin a la República. La guerra civil que siguió enfrentó a César contra Pompeyo y sus aliados. La lucha atravesó la península italiana, Grecia y el norte de África, con batallas decisivas como la de Farsalia. César demostró nuevamente su genialidad táctica y su capacidad para mantener la moral y lealtad de sus tropas. La victoria final consolidó su posición como líder indiscutible de Roma y permitió iniciar un proceso de reformas profundas en el sistema político y social. Entre sus reformas se destacan la reorganización del calendario, conocido como calendario juliano, que corrige desfases anteriores y proporciona una base más precisa para la administración civil. También impulsó la reestructuración de las provincias, la distribución de tierras a veteranos y la ampliación de la ciudadanía romana a pueblos aliados. Estas acciones transformaron la estructura social y consolidaron la influencia de César en todos los niveles de la República. Sin embargo, su ascenso generó resentimiento entre las élites tradicionales. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de marzo, César fue asesinado por un grupo de senadores que temían el fin de la República y la concentración absoluta del poder en un solo hombre. Su muerte no devolvió la estabilidad, en lugar de restaurar la República. Desató una serie de guerras civiles que culminaron en el surgimiento del imperio bajo Augusto. Octavio Futuro César Augusto heredó la lucha por el poder tras la muerte de César y derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el 31 a.C. Este triunfo no solo consolidó su autoridad, sino que también marcó el final definitivo de la República y el nacimiento del Imperio Romano. Augusto reorganizó el gobierno, mantuvo la apariencia de instituciones republicanas, pero concentró en su persona poderes ejecutivos, militares y religiosos que garantizaban estabilidad y control absoluto. El Imperio Romano, bajo Augusto, representó un cambio radical. A la autoridad ya no dependía del Senado, sino de un liderazgo centralizado que podía responder con rapidez a las necesidades de un territorio vasto y diverso. La transición de la República al Imperio no fue un proceso abrupto, sino un conjunto de transformaciones políticas, militares, sociales y culturales que se desarrollaron durante décadas, marcadas por guerras internas y reformas estratégicas. Durante este periodo, Roma consolidó su imagen como un poder civilizador. La infraestructura, las leyes y la organización administrativa se extendieron a todas las provincias. Las legiones no solo defendían las fronteras, sino que también facilitaban la construcción de carreteras, puentes y ciudades, integrando territorios y culturas diversas bajo un sistema común. El concepto de ciudadanía, inicialmente limitado a los habitantes de la península, comenzó a ampliarse progresivamente, creando una identidad romana compartida por los pueblos conquistados. El cambio de república a imperio también tuvo un impacto cultural profundo. La literatura, el arte y la filosofía se difundieron en todo el territorio, combinando tradiciones griegas y romanas. La religión se reorganizó, adoptando cultos extranjeros y consolidando el culto al emperador como símbolo de unidad y poder. La sociedad urbana experimentó un auge en Roma. Se convirtió en una ciudad monumental, con foros, templos, teatros y anfiteatros que mostraban la grandeza del nuevo orden político. En términos económicos, la centralización del poder permitió un comercio más seguro y una administración más eficiente de los recursos. La expansión territorial proporcionó riqueza, esclavos y materias primas, pero también exigió un sistema de gobernanza capaz de mantener el control
y prevenir rebeliones. Augusto implementó una burocracia eficiente y un sistema legal uniforme que sirvió de modelo durante siglos. En conclusión, la transición de la República al Imperio fue un periodo decisivo en la historia de Roma. Fue un proceso marcado por guerras civiles, reformas estructurales, ascenso de líderes carismáticos y adaptación a un mundo cada vez más complejo. La República, con sus instituciones y valores cívicos, sentó las bases de la organización política y social. Pero solo bajo el Imperio se consolidó un poder capaz de administrar un territorio vasto y diverso, proyectando la influencia de Roma más allá de lo imaginable. Este capítulo muestra cómo la combinación de estrategia militar, habilidad política y reformas sociales permitió a Roma transformar su estructura y preparar el terreno para siglos de dominio imperial. Roma imperial en sociedad y cultura. Con el establecimiento del imperio bajo Augusto, Roma entró en uno de los periodos más estables, prósperos y culturalmente influyentes de su historia. La nueva estructura imperial permitió una administración eficaz, un crecimiento económico sostenido y la expansión de una identidad común que conectó a millones de personas desde el Atlántico hasta Mesopotamia y desde Britania hasta el norte de África. Este periodo marcó el surgimiento de aquello que hoy conocemos como la civilización romana en su máximo esplendor, un sistema capaz de integrar diversas culturas bajo un marco político, legal y social unificado. Una de las características centrales de la Roma imperial fue la estructura social altamente estratificada. En la cúspide se encontraba el emperador, figura política, militar y religiosa, considerado el garante del orden y la estabilidad del imperio. Bajo él, la aristocracia senatorial y ecuestre mantenían privilegios importantes, desempeñando roles administrativos, gobernando provincias y controlando sectores clave de la economía. La mayor parte de la población, sin embargo, estaba compuesta por plebeyos, artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos. A pesar de la desigualdad social, Roma ofrecía oportunidades de ascenso para quienes se integraban al sistema, especialmente para libertos y provincianos que demostraban lealtad al imperio. La ciudad de Roma misma se transformó bajo el imperio en una metrópolis monumental. Augusto y sus sucesores la embellecieron con templos, foros, palacios, acueductos y espacios públicos que reflejaban el poder y la grandeza imperial. El Coliseo, el Panteón, el Foro de Trajano y las termas de Caracalla se convirtieron en símbolos de una cultura que valoraba tanto la ingeniería como el espectáculo. Estos espacios públicos no solo servían a fines prácticos, sino que también consolidaban la unidad social al ofrecer entretenimiento y servicios para todos los ciudadanos. El pan y circo, como lo llamaban los propios romanos, se convirtió en un elemento esencial del sistema social. Las carreras de carros en el Circo Máximo, las luchas de gladiadores, las representaciones teatrales y las fiestas religiosas atraían a multitudes y reforzaban la cohesión comunitaria. A través de estos espectáculos, el pueblo encontraba entretenimiento, mientras las autoridades aseguraban la estabilidad social. La política y el espectáculo se entrelazaron, permitiendo al emperador presentarse como protector del pueblo y garante de la prosperidad general. La vida cotidiana en Roma imperial era diversa y dinámica. Los romanos valoraban actividades como asistir a las termas, espacios no solo de higiene, sino también de socialización. Las calles estaban llenas de mercados, talleres, puestos de comida, vendedores ambulantes y templos dedicados a una variedad de dioses. La religión jugó un papel fundamental en la vida diaria. Aunque el panteón romano tenía raíces en tradiciones antiguas, el imperio absorbió cultos extranjeros que se integraron sin demasiado conflicto. Los romanos eran pragmáticos en lo espiritual, aceptaban nuevos dioses, siempre que estos no amenazaran el orden político o social. Entre los cultos más populares estaban los de Isis, Mitra y otros que llegaron desde Egipto, Persia
y distintas regiones del Mediterráneo. La llegada del cristianismo, durante este periodo, representó un punto de inflexión. Aunque inicialmente fue perseguido por ser percibido como una amenaza al orden imperial, con el tiempo, se expandió de forma imparable. A finales del siglo III y principios del IV, se convirtió en una fuerza decisiva dentro del imperio. Sin embargo, en el periodo que abarca este capítulo, el cristianismo era aún un movimiento pequeño, pero creciente, que empezaba a estructurar sus primeras comunidades. La cultura romana alcanzó también un alto grado de desarrollo en la literatura, la historia y la filosofía. Escritores como Virgilio, Horacio, Ovidio, Séneca, Tácito y Suetonio dejaron obras que aún hoy se consideran fundamentales para entender la mentalidad y valores del mundo antiguo. Estos autores hablaban de política, ética, mitología, amor, honor y poder, reflejando una sociedad compleja en la que la educación y la retórica eran herramientas esenciales para la vida pública. La educación era especialmente valorada entre las élites, quienes enviaban a sus hijos a escuelas de gramática y retórica, donde aprendían latín, griego, filosofía y oratoria. La habilidad de hablar en público era indispensable para cualquier hombre que aspirara a un cargo político o administrativo. La arquitectura y la ingeniería fueron parte esencial de la identidad romana. Los romanos perfeccionaron técnicas constructivas que revolucionaron el mundo antiguo en el uso del arco. La bóveda, el hormigón y los acueductos permitió construir ciudades funcionales y duraderas. La red de carreteras, que conectaba todo el imperio, facilitó el comercio, el movimiento de tropas y la comunicación. La frase "todos los caminos llevan a Roma" era, en gran parte, una descripción literal del sistema logístico del imperio. Esta infraestructura ayudó a integrar las provincias y hacer que la administración central tuviera un control eficiente sobre territorios extensos. El comercio floreció bajo la Pax Romana. El Mediterráneo se convirtió en lo que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Barcos transportaban vino, aceite, trigo, cerámica, metales, especias y productos de lujo entre las provincias y la capital. Las ciudades portuarias, como Alejandría, Cartago, Ostia y Antioquía, crecieron enormemente gracias a este intercambio. La economía imperial se basaba en una combinación de agricultura, comercio y trabajo esclavo. Aunque los esclavos formaban una parte significativa de la fuerza laboral, también existía una amplia clase de trabajadores libres, artesanos y comerciantes que sostendrían la economía urbana. Las provincias romanas formaban un mosaico cultural impresionante. Cada región conservaba su propia lengua, costumbres y tradiciones, pero adoptaba elementos de la cultura romana, especialmente el derecho, la administración y la infraestructura. Esta mezcla dio lugar a una identidad dual. En muchos pueblos, eran al mismo tiempo parte de su cultura local y del gran mundo romano. Con el tiempo, muchas élites provinciales adquirieron ciudadanía romana, un privilegio inicialmente reservado a los habitantes de la península itálica. En el año 212 después de Cristo, el edicto de Caracalla otorgó la ciudadanía a casi todos los hombres libres del imperio, creando una identidad común sin precedentes en la historia antigua. El derecho romano fue una de las contribuciones más duraderas del imperio. Los juristas romanos desarrollaron conceptos legales que sobrevivirían durante siglos y que aún hoy influyen en los sistemas jurídicos modernos. La idea de igualdad ante la ley y la propiedad privada, los contratos, las herencias y las obligaciones civiles tienen sus raíces en este periodo. Aunque la igualdad completa no existía en la práctica, la estructura legal romana proporcionó un marco coherente que garantizó estabilidad y justicia relativa, especialmente en comparación con otros sistemas contemporáneos. En el ámbito militar, Roma mantuvo un ejército profesional y disciplinado. Las legiones eran formaciones altamente entrenadas,
capaces de construir campamentos, fortificaciones y caminos con la misma habilidad con la que combatían. La presencia militar en las fronteras aseguraba la paz interna y protegía al imperio de incursiones bárbaras. En tiempos de paz, las legiones desempeñaban funciones administrativas, construían infraestructura y ayudaban a mantener el orden en las provincias más conflictivas. En el ámbito familiar, la vida romana estaba profundamente influida por la figura del pater familias, el jefe del hogar, quien tenía autoridad sobre todos sus miembros. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión imperial, la familia romana evolucionó. Las mujeres de las clases altas adquirieron mayor influencia social, gestionaban negocios familiares, administraban propiedades y participaban en la vida cultural. Aunque no tenían derechos políticos, su papel en la economía y la sociedad era significativo. La alimentación y la gastronomía también reflejaban la diversidad del imperio. Los romanos disfrutaban de una variedad de productos provenientes de distintas provincias: aceite de Hispania, trigo de Egipto, vino de Galia, pescado del Mediterráneo, frutas de África y especias de Oriente. Los banquetes eran ocasiones de lujo, donde las clases altas demostraban su riqueza y estatus. En conjunto, la Roma imperial no fue solo un poder político, sino una civilización que integró culturas, religiones y tradiciones diversas bajo un mismo sistema. Este capítulo refleja cómo la estabilidad política, la expansión territorial y la organización social permitieron que Roma se convirtiera en uno de los imperios más influyentes de la historia, marcando la vida de millones de personas y dejando un legado que aún perdura. Crisis, transformación y el camino hacia la caída del Imperio Romano de Occidente, tras siglos de expansión, estabilidad y esplendor cultural. El Imperio Romano comenzó a experimentar un proceso de transformación profunda que, con el tiempo, lo llevó a fracturarse y finalmente a desaparecer en su mitad occidental. Esta caída no fue un evento súbito ni un derrumbe repentino, sino el resultado de múltiples factores acumulados durante generaciones. Para entender cómo Roma pasó de ser la potencia dominante del mundo antiguo a dividirse en imperios diferenciados y, eventualmente, al colapso de Occidente, es necesario analizar una red de crisis internas, presiones externas y cambios estructurales que transformaron la civilización romana desde sus cimientos. El primer gran factor fue la inestabilidad política que se intensificó a partir del siglo III. Durante este periodo, conocido como la crisis del siglo III, Roma vivió un escenario convulso en emperadores que ascendían al poder mediante golpes militares, regímenes breves, conspiraciones y asesinatos. La estabilidad institucional de la época de Augusto había desaparecido, sustituida por una lucha constante por el control del trono. Esta inestabilidad debilitó la capacidad del Estado para administrar el imperio de manera eficaz. Las legiones, que antes respondían al Estado, comenzaron a responder a sus propios generales, fragmentando la autoridad imperial. A esta crisis política se sumaron enormes problemas económicos. La moneda se devaluó debido a la acuñación excesiva, los precios aumentaron y el comercio se vio afectado por la inseguridad en las fronteras. Las provincias más ricas del imperio, especialmente en Oriente, comenzaron a actuar de manera más autónoma. Con el tiempo, el valor del dinero romano se desplomó, generando una profunda inflación. La dificultad para sostener económicamente al ejército, la administración y las obras públicas provocó un empobrecimiento progresivo de la población, especialmente en las zonas rurales. Las fronteras del imperio enfrentaron amenazas cada vez mayores. Diversos pueblos germánicos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, comenzaron a presionar las fronteras del Rin y del Danubio. En Oriente, los persas sasánidas representaban una fuerza poderosa y hostil que desafiaba permanentemente la autoridad romana. Estas incursiones obligaron al imperio a destinar recursos enormes a la defensa militar, debilitando su capacidad
para mantener la infraestructura y la vida urbana en muchas regiones. Roma había construido una red defensiva impresionante, pero las constantes invasiones y desplazamientos de poblaciones enteras pusieron a prueba este sistema hasta el límite. El ejército, que había sido la columna vertebral de la expansión romana, comenzó a transformarse profundamente. Cada vez más, las legiones reclutaban soldados de origen bárbaro, que si bien eran leales a Roma, mantenían vínculos culturales con sus pueblos de origen. Con el tiempo, algunos de estos jefes militares bárbaros adquirieron tanto poder que influyeron directamente en la política romana. Esta militarización y descentralización debilitó la autoridad imperial y contribuyó al aumento del poder de jefes regionales. En un intento por frenar la crisis, el emperador Diocleciano llevó a cabo profundas reformas a finales del siglo III. Dividió el imperio en dos administraciones, Oriente y Occidente, cada una con su propio emperador y César auxiliar, en un sistema llamado tetrarquía. Aunque estas reformas lograron estabilizar momentáneamente la situación, también sentaron las bases para la separación definitiva de ambas mitades. La parte oriental, más rica y urbanizada, con centros clave como Alejandría, Antioquía y Bizancio, pudo sostener un sistema político sólido. En cambio, la parte occidental, más rural y con menos recursos, tuvo mayores dificultades para mantener sus estructuras administrativas. La fundación de Constantinopla por Constantino en el año 330 marcó un punto de inflexión al establecer una nueva capital imperial en Oriente. Constantino desplazó el centro de poder lejos de Roma a Constantinopla, estratégica, rica y bien fortificada. Se convirtió rápidamente en el corazón del Imperio Oriental. Este cambio dejó a Roma en un segundo plano político, aunque mantuvo su prestigio simbólico. Con el tiempo, el Imperio Oriental se consolidó como una entidad propia, que más tarde sería conocida como el Imperio Bizantino. El cristianismo también jugó un papel importante en esta etapa de transformación. Aunque no fue la causa de la caída del imperio, sí contribuyó a un cambio profundo en la mentalidad romana, con la adopción oficial del cristianismo como religión del Estado. Las antiguas tradiciones paganas fueron perdiendo influencia. Esto no supuso la destrucción de Roma, pero sí una reestructuración de su identidad cultural. La Iglesia emergió como una fuerza social poderosa, ocupando espacios que antes pertenecían a las instituciones civiles. Durante la decadencia del Estado, la Iglesia se convirtió en una red de apoyo espiritual, cultural e incluso administrativa para la población. Mientras tanto, las oleadas migratorias y las invasiones de los pueblos bárbaros continuaron presionando a la mitad occidental del imperio. Los visigodos, tras ser empujados hacia territorio romano por la expansión de los hunos, se establecieron dentro de las fronteras imperiales como aliados. Sin embargo, el maltrato y la mala gestión de las autoridades romanas provocaron un conflicto abierto que culminó con el saqueo de Roma en el año 410. Este acontecimiento, aunque simbólico, reveló la vulnerabilidad de un imperio que durante siglos había sido considerado invencible. A mediados del siglo V, nuevos pueblos atravesaron las fortificaciones romanas. Los vándalos cruzaron desde Hispania hacia el norte de África, conquistaron Cartago y crearon un reino independiente que privó al imperio de una de sus regiones más importantes. Los suevos se establecieron en Gallaecia, los ostrogodos en Italia y los visigodos en la Galia e Hispania. La pérdida de estas regiones significó el colapso de la administración romana en Occidente. El ejército occidental, debilitado y fragmentado, ya no podía sostener una defensa eficaz. La autoridad imperial estaba en manos de generales de origen bárbaro, que en la práctica controlaban la política interna. Finalmente, en el año 476, el jefe militar Odoacro depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo. Este evento marca tradicionalmente la caída del Imperio Romano Occidental, aunque la vida en muchas regiones continuó con relativa normalidad
bajo los nuevos reinos germánicos. La administración romana, sus leyes y su cultura no desaparecieron de inmediato, sino que se fusionaron con las tradiciones de los pueblos invasores, dando lugar al origen de lo que sería la Europa medieval. Lo más significativo es que, mientras Occidente colapsaba, el Imperio Romano de Oriente sobrevivía y prosperaba, con una estructura administrativa más sólida, mayores recursos económicos y una posición geográfica privilegiada. Esta mitad del imperio resistió las presiones que había destruido a su contraparte occidental. Constantinopla se convirtió en una de las ciudades más influyentes y ricas del mundo. Y el Imperio Bizantino mantuvo la tradición romana durante casi 1000 años adicionales. La caída del Imperio Romano Occidental representa el final de una época, pero también el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Fue un proceso de transformación más que un colapso absoluto. Las instituciones romanas sobrevivieron en los reinos germánicos. La Iglesia mantuvo viva la cultura latina y el derecho romano siguió influyendo en la organización de Europa durante siglos. La herencia romana, lejos de desaparecer, se adaptó, se fusionó con las nuevas sociedades y dio forma al mundo que vendría después. En última instancia, la historia de la caída de Roma es la historia de una civilización que, habiendo alcanzado un poder incomparable, tuvo que enfrentarse a los límites de su propio sistema. Su grandeza radica no solo en su expansión y logros, sino en la huella profunda que dejó en la política, la cultura, la arquitectura, el derecho y la identidad de Occidente. El legado romano vive aún hoy en nuestras ciudades, nuestras lenguas, nuestras leyes y nuestra manera de pensar el mundo. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.